Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta oportunidad trabajaremos sobre el escenario de la aplicación Club Labs, el tutorial para desarrollar una práctica de movimiento rectilíneo y uniforme. Cuando utilizamos a Club Labs tenemos dos opciones, la opción de mi cuenta y de los labs, los laboratorios. Vamos a elegir esa segunda opción. Allí vamos a encontrar un conjunto de prácticas de nuestro interés dependiendo del campo de conocimiento que vayamos a abordar. En este caso vamos a abordar el campo de física. Damos clic en física y le decimos abrir. Dice aquí, Club Labs facilita o posibilita el estudio de fenómenos de la naturaleza de una forma dinámica, divertida y significativa para los estudiantes desde un ambiente flexible y seguro. Club Labs tiene más de 40 simulaciones acompañadas de unidades de aprendizaje. Algunas de las temáticas que se abarcaron son vectores, cinemática, dinámica, estática, trabajo, energía, potencia, electricidad, fluidos, termodinámica, movimiento armónico simple, ondas y óptica. En el escenario de prácticas de física vamos a elegir entonces aquellas asociadas a la cinemática. En cinemática tenemos entonces la práctica de movimiento rectilíneo y uniforme. Vamos a ingresar a esta práctica para conocer su entorno. El entorno nos da una pequeña descripción del movimiento rectilíneo uniforme de esta práctica. Dice, en este simulador es posible estudiar el movimiento rectilíneo uniforme. Para el desarrollo de esta práctica el estudiante dispone de un riel de aire con un móvil, una bomba de aire para eliminar la fricción, sensores para detectar el movimiento y una pantalla que muestra las medidas instantáneas del movimiento. Es necesario configurar el riel de aire para lograr recorrer una distancia determinada en un tiempo determinado. Vamos a darle a abrir entonces al entorno de la práctica y esperamos que cargue. Dice Select Your Language, entonces elegimos español para que nos dé el entorno en español. Recuerde, configuramos, nos va a pedir validar nuevamente nuestro usuario y nos aparece el entorno con un previo aviso. Simulador de movimiento rectilíneo. El parque de atracciones de la ciudad está diseñando una nueva atracción. Han recurrido al laboratorio de movimiento donde trabajas para determinar la velocidad inicial que deberá tener el móvil de la atracción mecánica con el fin de que recorra tres distintas distancias en tres tiempos diferentes. Ese es el contexto. Entonces aquí una de las opciones que encontramos en Club Labs es tener un contexto. Este es el contexto que a su vez es un pretexto para desarrollar la práctica. Entonces vamos a encontrar un primer reto. Es de aclarar que conforme ingreses al aula, entonces vas a tener un reto diferente por cumplir. Los retos no son iguales para cada vez que ingreses o para cada perfil habrá reto diferente. Nos dice cubrir la distancia total del riel en 9,6 segundos. Entonces, en nuestro escenario, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un riel de aire que tiene una distancia de 3 metros. Primer dato, 3 metros de distancia. El tiempo en el que debemos recorrer el riel es en 9,6 segundos. El riel está conectado a una válvula de aire, la cual encendemos con este botón y encontramos directamente el clic y escuchamos inmediatamente el sonido correspondiente a la liberación de aire. Es de aclarar también que vamos a encontrar un tablero de valores instantáneos de nuestra práctica. Nos indicará la distancia, la velocidad, el tiempo. No nos va a registrar la aceleración porque es un movimiento rectilíneo uniforme y no tendremos coeficiente de fricción, por lo tanto tendremos
situaciones aisladas de este fenómeno y la velocidad va a permanecer constante. De este lado tenemos una barra de herramientas, tenemos una calculadora, tenemos una libreta para responder unas preguntas que hacen parte del informe, tenemos un centro de ayuda. Entonces nos dicen: a continuación podrás encontrar instrucciones de cómo usar las herramientas disponibles para esta práctica laboratorio. Generador de aire. Entonces este dispositivo permite disminuir el coeficiente de fricción que existe entre el móvil y el riel. Se debe encender. El móvil. Haz clic sobre el móvil para configurar los parámetros del movimiento, como velocidad y posición inicial. Liberar el móvil. Para iniciar un movimiento después de configurar los parámetros, haz clic en liberar el móvil. Así comenzará el desplazamiento de acuerdo a los parámetros configurados. Valores instantáneos. Sobre el monitor del fondo del laboratorio se muestran los valores en tiempo real mientras el móvil se encuentra en movimiento. Gráficas. Haz clic en la pestaña Gráficas para ver el resultado en tiempo real del desplazamiento del móvil. Allí podrás observar las gráficas de posición, velocidad y aceleración en función del tiempo. Sensores de tiempo. Estos sensores se pueden desplazar a lo largo del riel y miden el paso del móvil. Estas lecturas son usadas en el laboratorio para graficar y obtener los datos del movimiento asociado al tiempo y la posición. Registro de datos. Usa esta ventana para registrar los datos solicitados en la práctica y generar el reporte del laboratorio. Cuaderno de notas. El laboratorio dispone de un botón que te permite acceder a un cuaderno para realizar la toma de notas, observaciones, conclusiones y para responder a las preguntas complementarias asociadas a esta práctica del laboratorio. Calculadora. En este botón encontrarás una calculadora con funciones avanzadas. Mediante esta podrás realizar los cálculos necesarios para resolver satisfactoriamente la práctica y reiniciar la situación. El botón papelera situado al costado izquierdo del simulador es posible restablecer la simulación de las condiciones iniciales. Intentos. El indicador de intentos muestra el número de veces que has tratado de resolver esta situación planteada. Ten presente, estos intentos pueden aumentar si se hace verificación de datos con resultados incorrectos o si se cometen ciertos errores procedimentales durante el desarrollo de la práctica de laboratorio. La cantidad de intentos influirá en la calificación final obtenida al terminar el laboratorio. Entonces ahí tenemos una portal de ayuda. Aquí tenemos el botón de basura que nos da el reinicio del intento. Aquí es donde sale la posibilidad de digitar los valores y verificarlos. Y bueno, vamos entonces a ir al primer reto. El primer reto nos dice que debemos recorrer esta distancia de 3 metros en tan solo 9.6 segundos. Teniendo en cuenta que es una velocidad constante, vamos a estimar a partir de la relación del movimiento rectilíneo y uniforme. Recordemos que en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante, entonces la velocidad es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo para hacerlo. En este caso, la velocidad, en este reto número 1, la velocidad dependerá de la distancia que se va a recorrer, que es de 3 metros, sobre el tiempo en lo que debemos hacer, 9.6 segundos. Haciendo el cociente entre estos dos elementos tendríamos entonces la configuración de nuestro móvil para la práctica. Vamos a hacer la división entre 3 y 9.6 segundos. Es entre 9.6 igual 0.3125. Entonces ese sería el valor de nuestro resultado. Entonces metros sobre segundo, 0.3125. Este valor es el que vamos a ajustar en la velocidad del móvil en nuestra práctica Club Labs. Volvemos al escenario de práctica. Entonces, como se nos dijo en las observaciones, en la ayuda, vamos a verificar los parámetros. Aquí tenemos entonces la posibilidad de ajustar la posición inicial. La posición inicial será 0 porque vamos a tomar desde el extremo izquierdo del riel. Pero la velocidad sí la debemos digitar, 0.3125 metros por segundo. Inmediatamente el lector se gradúa, ya podemos esconder los parámetros, los volvemos a abrir para verificar, encendemos el aire
y le damos liberar el móvil. Y aquí en valores instantáneos vemos el desarrollo de nuestra práctica. Y en la parte inferior nos arroja las tres gráficas de movimiento. La del parámetro posición contra tiempo nos muestra una línea de proporción directa. Conforme avanza el tiempo, avanza en mismas cantidades la posición. La velocidad, que nos muestra que conforme avanza el tiempo la velocidad siempre fue la misma. Y aceleración 0, porque en ningún momento hubo ni aumento ni disminución de la velocidad. Entonces cerramos esta ventana emergente y nos dirige al reto número 2. Para el reto número 2 debemos recorrer una distancia de 1,1 metros en un tiempo de 5,2 segundos y con una posición inicial de 1,9 metros. Entonces debemos configurar ahora las condiciones de nuestro dispositivo, pero para ello vamos a hacer un análisis previo entonces de nuestros ámbitos de movimiento rectilíneo uniforme con los parámetros para poder sacar las conclusiones de este reto número 2. Listo, para este reto número 2 tenemos los siguientes datos. La posición inicial debe estar a 1,9 metros. La distancia a recorrer, por lo tanto, es 1,1. Observemos que la posición inicial y la distancia a recorrer nos dan los 3 metros totales del riel. El tiempo en hacer este recorrido es de 5,2 segundos. Así que debemos estimar la velocidad para lograr que ese recorrido se haga en 5,2 segundos. Entonces velocidad sería igual a distancia sobre tiempo. Nuestra distancia sería 1,1 metros y el tiempo sería 5,2 segundos. La velocidad sería igual entonces a 1,1 dividido entre 5,2. Esto en metros por segundo. Vamos a obtener su valor a través del empleo de la calculadora. Bien, ya tenemos la calculadora, operamos 1,1 dividido entre 5,2 y obtenemos un resultado de 0,2115. Esa sería la velocidad necesaria para cumplir con las condiciones, pero advirtiendo que la posición inicial del recorrido sería de 1,9 metros. Estos elementos los vamos a tener en cuenta para el proceso de configuración de nuestro móvil en el entorno de experimentación. Muy bien, regresamos a Club Labs, damos clic sobre nuestro móvil. La posición inicial debe ser de 1,9, entonces ya la hemos ingresado. Automáticamente nuestro móvil se corre para 1,9 y la velocidad para recorrer el resto de trecho de distancia que le queda, que es 1,1 como nos pide el reto, en 5,2 segundos, es de 0,2115 metros por segundo. Entonces automáticamente se gradúa. Aquí debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que tenemos unos sensores de movimiento. Al término de nuestro eje de movimiento de nuestro canal de aire y al inicio, pero dado que el cuerpo se ha adelantado una posición, debemos desplazar nuestro sensor de movimiento para iniciar el registro adecuado. Si no, no va a haber coherencia en el tiempo que este tome para el restante de la distancia por avanzar. Entonces trasladamos la fotoselva y aquí ya nos verificamos de que el aire está encendido y liberamos el móvil e iniciamos con nuestro segundo reto y obtenemos entonces las gráficas respectivas. Observemos que en la gráfica de posición ya no iniciamos desde el origen, sino en un punto por arriba
de la horizontal, exactamente en 1.9, que nos marcaría la posición inicial. La velocidad en este punto fue más bajo que la anterior, sí fue constante, y aceleración siguió siendo 0. De esta manera entonces llegamos al cumplimiento del reto número 2. Cerramos acá y aparece la ventana emergente del reto número 3. El reto número 3 nos dice cubrir la distancia de 2,3 metros en un tiempo de 8,4 segundos con una posición inicial de 0,7 metros. Estas son las condiciones de nuestro problema. De esta manera entonces vamos a proceder a hacer el análisis de los datos primero dentro de la perspectiva del modelo físico y luego los trasladamos a nuestro ámbito experimental. Muy bien, ya tenemos los datos de nuestro tercer reto. Posición inicial 0.7, distancia a recorrer 2.3 metros. Tiempo en hacer ese recorrido es de 8.4 segundos. Recordemos, como lo hemos mencionado en anteriores retos, que la velocidad es distancia sobre tiempo. Así que la velocidad que debe tener nuestro móvil sobre el riel debe ser el cociente entre 2.3 metros que faltan para recorrer y el tiempo de 8.4 segundos. Hacemos el cociente entendiendo que las unidades resultantes es metros sobre segundo y dividimos 2.3 entre 8.4. Y esto nos da 0.2738. 0.2738. Esos serían los datos que configuran nuestra nueva situación de reto 3 para nuestro móvil sobre el carril de aire. Vamos a llevarlos a cabo en el proceso. Entonces, velocidad de 0.2738 con distancia inicial de 0.7 metros. Regresemos a nuestro entorno práctico. Ya estando en el entorno práctico, damos clic sobre nuestro móvil. La posición inicial, entonces digitamos, es 0.7, de tal manera que nos quedan 2.3 metros por recorrer y la velocidad a la que lo vamos a hacer es 0.2738. 0.2738 y observemos que nuestro móvil se ha desplazado. Debemos trasladar la fotocelda como lo hicimos en el anterior reto para que nos registre el inicio del movimiento. Acá verificamos que esté encendida nuestra turbina para liberar el aire y reducir la fricción y liberamos el móvil. Observamos en este momento efectivamente se ha logrado el recorrido. Encontramos nuevamente las tres gráficas respectivas. Ahora la posición inicial es menor a la anterior. Seguimos con una velocidad constante mayor y aceleración 0 porque en un momento el cuerpo ha acelerado. En este momento ya hemos finalizado los retos. Vamos a la agenda de datos, le damos verificar y nos dice felicitaciones, todos los datos son correctos, puedes generar el reporte de la práctica. Le damos a aceptar, le damos reporte, haz clic en aceptar para continuar la evaluación y la generación de reporte de laboratorio. Nos hace unas preguntas conceptuales que hacen parte del informe. En esta pregunta la gráfica corresponde al movimiento de un uniforme de dos vehículos. El número 1 es el azul y el número 2 es el rojo. A partir de esto determina. Entonces tenemos que determinar qué sucedió en cada uno de los casos. ¿Cuál es la velocidad de los dos vehículos?
Entonces, si consideramos la gráfica, el carro azul partió del 0 y llegó al 4 en tan solo 4 segundos. 4 y entre 4 nos daría 1. Mientras que el rojo partió en 2, una posición inicial diferente de 0, avanzó hasta 4 en los mismos 4 segundos. Sería 2 dividido entre 4, 0,5. Entonces las respuestas serían efectivamente 0,5 y 1, porque 1, 2 no corresponde, 1, 2.5 no corresponde, y 0,5 sí, pero 2 no. ¿En qué tiempo los vehículos se encuentran en la misma posición? A los 4, que fue donde las dos líneas se cruzaron. ¿Cuáles son las posiciones iniciales del vehículo? Entonces, una era de 0 y la otra era de 2. Le decimos terminar. Muy bien. Nos dice generando reporte. Espera un momento. Esperamos que se nos genere el archivo PDF respectivo. Y de esta manera observamos aquí el informe final. Nos da el nombre del usuario, el curso, nos dice la fecha de inicio, el número de intentos, la calificación obtenida, el registro de datos hechos, las preguntas conceptuales como fueron abordadas, nos muestra las gráficas de cada uno de los retos, y de esta manera hemos desarrollado la práctica de movimiento rectilíneo uniforme en nuestro entorno Club Labs.